Bueno, las razones trigonométricas se estudian para los triángulos rectángulos. Entonces vamos a mirar nuevamente los triángulos rectángulos. Entonces aquí tienen uno. Este triángulo rectángulo, saben ustedes muy bien que es aquel triángulo que tiene un ángulo recto y los demás ángulos son agudos. ¿Por qué los demás ángulos van a ser agudos? Porque si este es un ángulo recto que mide 90 grados y la suma de los ángulos A, B, C tiene que ser 180 grados, implica que A y C deben de sumar 90 grados. Por lo tanto, si suman 90 grados, los dos ángulos deben de ser menores de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo C van a ser ángulos agudos. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y los dos ángulos agudos. Ya conocimos los lados de un triángulo rectángulo y los nombramos. Dijimos que este era un cateto y que este era otro cateto. ¿Y quiénes son los catetos? Los que forman el ángulo recto. Y conocimos que el lado que queda opuesto al ángulo recto tiene un nombre fantástico. Se llama hipotenusa. Entonces, ya sabemos allá el valor de la hipotenusa, conocido los catetos, o el valor de uno de los catetos, conocido la hipotenusa y el otro cateto, que son los ejercicios que se hacen a través del teorema de Pitágoras. Ahora bien, las razones trigonométricas solamente son posibles estudiarlas para los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces, las razones trigonométricas sirven para obtener los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces, se obtienen para los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas. Pues bien, ¿cuáles son esas razones trigonométricas? Entonces son 6. El seno de alfa, o sea, de este ángulo agudo alfa, o de este ángulo agudo beta, también puede colocar aquí seno de beta, que se simboliza con el apócope de la palabra seno, que es seno. O sea, que seno de alfa es lo mismo que tener seno de alfa. Hay otra relación trigonométrica que se llama coseno de alfa o coseno de beta, que se simboliza como cos de alfa, cos del ángulo. Tangente de alfa, que se simboliza como tan de alfa o puede ser también tan de beta. Estas tres aparecen en la calculadora. Las otras no aparecen porque son las recíprocas de estas tres. O sea, que a través del seno, a través del coseno y a través de la tangente se pueden obtener las otras tres. Entonces, a través de la tangente se obtiene la cotangente, que es otra relación trigonométrica, y se simboliza con cot. A través de la secante se puede obtener el coseno, o a través del coseno se puede obtener otra relación trigonométrica o razón trigonométrica llamada secante, que se simboliza con sec de alfa. Y la sexta es la cosecante, que la cosecante se obtiene a través del seno. Y esa cosecante se simboliza CSC de alfa. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Estoy diciendo que para el estudio de estos triángulos rectángulos, en el estudio de estos triángulos rectángulos, utilizamos nosotros el teorema de Pitágoras para obtener los lados de ese triángulo.
ya sea los catetos o ya sea la hipotenusa. Pero para obtener los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo, entonces vamos a obtenerlas a través de las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas son 6: el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Y observen que en la calculadora la cosecante se saca a través del seno, la secante se saca a través del coseno y la cotangente se obtiene a través de la tangente. Entonces, resulta, muchachos, que según el ángulo agudo que se tome, los catetos se llamarán cateto opuesto. Es el cateto que queda enfrente al ángulo agudo que se tome. Cateto adyacente es el cateto que está pegado al ángulo agudo que se tome. Y la hipotenusa nunca va a cambiar de nombre, que va a ser el lado que queda opuesto al ángulo recto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo aquí el ángulo alfa como un ángulo agudo, el lado que queda opuesto a él se va a llamar cateto opuesto, el lado que queda pegado a él se llama cateto adyacente y la hipotenusa siempre va a ser el lado que queda opuesto al ángulo recto. Entonces copiemos eso. Entonces hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Catetos son los lados que forman el ángulo recto. Pero esos catetos se dividen en cateto opuesto, que es el cateto que queda enfrente al ángulo agudo que se tome, mire. Y el cateto adyacente, que es el cateto que queda pegado, adherido al ángulo que se tome. Entonces, de ahora en adelante, todo triángulo rectángulo, si se toman sus ángulos agudos como referencia, él va a tener una hipotenusa, va a tener unos catetos, pero esos catetos se van a llamar cateto opuesto si queda enfrente al ángulo agudo, y cateto adyacente si queda pegado o adherido al ángulo agudo. Ahora bien, vamos a definir las 6 relaciones trigonométricas. ¿Cómo se obtienen las relaciones o razones trigonométricas de un triángulo rectángulo? Relacionando los lados que tiene ese triángulo. O sea, relacionando ¿a quiénes? A la hipotenusa con los catetos. Entonces observen un detalle. ¿Cuántas razones puedo sacar yo? Yo puedo sacar una razón trigonométrica donde relacione el cateto opuesto con la hipotenusa, donde relacione el cateto adyacente con la hipotenusa, donde relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente, donde relacione la hipotenusa con el cateto opuesto o donde relacione la hipotenusa con el cateto adyacente, y observe de que estoy sacando 6 razones trigonométricas. Entonces, la primera razón trigonométrica se llama seno. Y me voy a parar en el ángulo alfa. ¿A qué es igual el seno de cualquiera de estos dos ángulos agudos? El seno del ángulo agudo alfa es la razón existente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Ahora, ¿qué es igual el coseno? Es la razón existente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿A qué es igual la tangente? Es la razón
existente entre el cateto opuesto al ángulo agudo alfa y el cateto pegado a él, que es el cateto adyacente. Estas tres aparecen en la calculadora. ¿Cómo se obtienen las otras? A través de las recíprocas. Entonces aparece la cotangente. Es el inverso a la tangente. Entonces, ¿qué es la cotangente? Es la relación que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Ahora, ¿a qué será igual la secante? Entonces, la secante es la razón trigonométrica existente entre ¿quién? Entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y por último, la cosecante es la opuesta al seno, entonces es la razón trigonométrica existente entre ¿quién? Entre la hipotenusa, mírela, y el cateto ¿qué? Opuesto. Entonces miremos el resumen de esto. Entonces, las razones trigonométricas solamente son posibles obtenerlas ¿para quién? Para los triángulos rectángulos. Pero esas razones trigonométricas son solamente posibles obtenerlas para sus ángulos agudos, que puede ser este alfa o puede ser este beta. Ahora bien, cuando hablamos de los ángulos agudos, resulta que los nombres de los lados de un triángulo cambian. Entonces, la hipotenusa sigue siendo la misma, el lado opuesto al ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto. Pero resulta que los catetos sí cambian. El que queda opuesto al ángulo agudo se llama cateto opuesto. Y el cateto que queda pegado, adherido al ángulo agudo, se va a llamar cateto adyacente. ¿Cómo se obtienen esas 6 razones trigonométricas? Entonces, las 6 razones trigonométricas se obtienen a través de relacionar los lados del triángulo, o sea, relacionando los catetos con la hipotenusa. Entonces aparece el seno de alfa. ¿A qué es igual el seno de alfa? A la razón existente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿A qué es igual el coseno de alfa? A la razón existente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿A qué es igual la tangente de alfa? A la razón existente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Listo. Las otras 3 relaciones trigonométricas se sacan teniendo en cuenta que la tangente se relaciona con la cotangente, así. Entonces, esta tangente se relaciona con la cotangente. Entonces, ¿la cotangente a qué es igual? Entonces, la cotangente va a ser igual al inverso multiplicativo de la tangente, o sea que va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea que se cambia lo que está en el numerador, pasa a ser denominador, y lo que está en el denominador pasa a ser numerador, o sea que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora bien, el coseno se relaciona con la secante. Entonces, ¿cómo se obtiene la secante? La secante se obtiene a través del coseno, a través del inverso multiplicativo. Entonces, ¿qué es la secante? Entonces, la secante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente.
Entonces, hipotenusa sobre el cateto adyacente al ángulo alfa se llama secante. Y por último, tenemos la cosecante. Entonces, la cosecante, ¿cómo se relaciona? Entonces, la cosecante se relaciona a través del seno. Entonces, la cosecante va a ser igual ¿a quién? A hipotenusa sobre el cateto ¿qué? Opuesto. Y esas son las 6 razones trigonométricas que se aplican para un triángulo rectángulo.